año 2013 en Luchadoras hemos tenido más de 40 invitadas mujeres guerreras que están haciendo actividades en diversos ámbitos de acción para transformar las realidades en las que vivimos, ya sea en el ámbito de las artes, en el ámbito del activismo, el trabajo por los derechos de las mujeres, contra el feminicidio, por los derechos políticos de las mujeres, y también hemos tenido a hombres comprometidos con la igualdad de género. El día de hoy estamos aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, para cerrar este año 2013 haciendo una retrospectiva de lo que ha pasado este año en Luchadoras. Quédense con nosotros y con nosotras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet y el día de hoy es un día especial porque tenemos un programa como uno que no hemos tenido nunca jamás en Luchadoras, pero que lo hacemos con muchísimo cariño y con especial énfasis para recuperar cuáles han sido las principales temáticas de las cuales hemos platicado aquí en el programa a lo largo de este año. Como les decía, hemos tenido a más de 40 invitadas e invitados y tratamos de hacer un ejercicio de recuperación para identificar cuáles han sido las líneas de análisis y de discusión principales en nuestro programa, en Luchadoras. Y hemos llegado como a la conclusión, después de esta reflexión y revisión de nuestros archivos, que hay 4 temas centrales en los cuales nos hemos centrado y hemos discutido este año. Uno tiene que ver con las detenciones arbitrarias que han estado sucediendo de manera sistemática a lo largo de todo este año 2013. Un segundo tema ha sido la violencia de género y, por supuesto, su forma más extrema y letal, que es el feminicidio. También hemos estado platicando acerca de mujeres defensoras de derechos humanos. Y un cuarto tema o eje de análisis que vamos a trabajar el día de hoy es el tema de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Para comenzar, quisiera decir que Luchadoras es un programa que surge cuando Rompeviento también nace, hace como 1 año y medio, con el objetivo de hacer visibles las luchas y los trabajos de las mujeres en nuestro país y en otras latitudes también. Hemos tenido la oportunidad de tener a mujeres de Colombia, de diferentes lugares también. El año que entra vamos a transmitir algunas emisiones que nos van a llevar, por ejemplo, hasta Egipto, a los Estados Unidos también, y a Brasil también, hemos tenido invitadas de Brasil, y el objetivo central es decir, a pesar de que existe todavía un patrón de discriminación, grandes desigualdades de género, brechas en muchos aspectos de la vida entre hombres y mujeres, y también violencia y feminicidio, ha habido grandes logros, y los grandes logros en tema de goce de derechos de las mujeres han provenido en gran medida de la propia organización y de la colectividad de las mujeres organizadas. Es así que en Luchadoras buscamos justo que estas mujeres tengan un espacio para platicar acerca de las luchas en las que están trabajando y para platicar de los alcances y de los desafíos. Vamos a comenzar con el primer eje de análisis que tiene que ver con las detenciones arbitrarias. 2013 es un año que podríamos decir se ha caracterizado, o muchas de los acontecimientos que han sucedido han tenido que ver desde lo político con el cambio de gobierno, con el cambio de administración en 2 niveles, tanto a nivel federal, con la toma de poder por Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre, como por otra parte en el gobierno del Distrito Federal con Miguel Ángel Mancera. Y en específico, ¿qué es en lo que nos hemos enfocado en Luchadoras en este año? Pues los efectos que ha tenido este cambio de gobierno y este cambio
pues sí, de concepción acerca de la libertad de expresión y la organización colectiva, ¿no? Ha habido grandes retrocesos, ha habido patrones sistemáticos, como decía, de detenciones arbitrarias, de criminalización de la protesta social, que atentan además contra principios básicos de los derechos humanos, contra la libertad de expresión, contra la libertad de reunión y de asamblea. Manifestarse es un derecho, manifestarse de manera pacífica, como muchos hombres, muchas mujeres lo han hecho a lo largo de todo este año, es un derecho, está garantizado y está avalado desde la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, hasta en instrumentos específicos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que México además ha ratificado y sobre el cual tiene que informar frecuentemente, periódicamente, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre cómo ha dado cumplimiento a esto. A pesar de todo y a pesar de que en el lapso de junio, julio, hasta diciembre de 2012, en el contexto de las elecciones, se llevaron a cabo en la Ciudad de México numerosas manifestaciones convocadas por el movimiento Yo Soy 132, en las que no hubo uso de violencia, no hubieron detenciones arbitrarias como lo han habido este año, donde reinaba, quienes tuvimos la oportunidad de estar ahí, un sentimiento pues de crítica, de preocupación social, pero también de festividad. Había realmente intervenciones muy creativas, había familias asistiendo a estas marchas y a estas movilizaciones. Fue el 1 de diciembre cuando hubo un punto de quiebre y que empezaron a reflejarse, a dejarse ver una nueva forma de acercarse y de enfrentar desde el Estado a la movilización social, a la organización colectiva, a las protestas, a las marchas, a las manifestaciones. En Luchadoras tuvimos en 2 ocasiones a mujeres que estuvieron presentes en estas marchas y que fueron detenidas, y ahora vamos a ver un primer fragmento de una de nuestras entrevistas. En esa ocasión nos acompañaron Judith, Regina y Claudia. Claudia es profesora de la UNAM, Regina es fotógrafa y Judith es cineasta. Y ellas, como cualquier otro ciudadana, estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión. En la manifestación del 1 de diciembre fueron detenidas de manera arbitraria y además llegaron a pasar varios días en Santa Marta, Acatitla, detenidas, y vivieron todo un proceso indebido, en el que no fueron informadas de los delitos que se les acusaba. Ellas fueron detenidas en un lugar donde no había violencia, ellas no cometieron actos de violencia, se les imputaron cargos por los cuales no eran culpables, y bueno, libraron todo un proceso que transformó sus vidas. Vamos a escucharlas, vamos a escuchar también cómo ellas se han solidarizado con otros movimientos, con otras detenciones, con otras víctimas de estas detenciones, después en otras marchas que sucedieron a lo largo del año. Vamos a verlas, escucharlas y regresamos. Platicando acerca del 1 de diciembre, y estamos recordando lo que pasó el 10 de junio de 1971, tal como hicieron los compañeros y compañeras que estaban en la manifestación hace unas semanas y que también fueron aprendidos como ustedes por luchar contra el olvido. Es por eso que su lucha no ha cesado y es por eso que nuestra lucha no puede cesar, porque esto, hasta que deje de suceder, hasta que deje de cometerse reiterativamente, no puede parar. Ustedes ahora están unidas como colectivo para pues seguir como en este sentido. ¿Qué otro tipo de actividades o a qué otro tipo de luchas ustedes se han unido para trabajar ya como activistas después del 1 de diciembre, después de lo que ustedes pasaron? Pues creo que en realidad, o sea, después del 1 de diciembre, pues sí, todos, o sea, de por sí vivíamos un poco indignados, pues creció. Pero creo que en realidad lo que pasó con los compañeros del 10 de junio fue lo que nos hizo como reencontrarnos y decidir que íbamos a trabajar como un colectivo, porque fue muy, muy duro para todos volver a ver exactamente lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿no? Y antes de eso, como que había luchas aisladas, ¿no? Como que cada quien a título personal salía o asistía a ciertas cosas, pero sí a raíz del 10 de junio
nos unificamos, ¿no? Y pues fue una necesidad, como dice Clau, o sea, fue una necesidad la que nos hizo pues formar el colectivo. En concreto, el 10 de junio participamos, bueno, yo estuve monitoreando parte de la marcha como parte de la Escuela de Derechos Humanos que da el Comité Cerezo. Regina estuvo después reportando y pues también ayudamos con nuestros testimonios, ¿no? a las familias que estaban afuera del búnker, y también otra labor fue estar levantando esta ficha de detenido para poder hacer que quedara asentado las violaciones a los derechos que habían sido las personas, tanto los familiares como los muchachos que habían detenido. También asistimos con un acto también de solidaridad con las mamás de Ciudad Juárez de sus hijas desaparecidas. Estuvieron en plantón enfrente de Gobernación como casi una semana, ¿verdad? Pues como hemos escuchado a nuestras compañeras, realmente ha habido todo un reto de organización que han vivido desde las familias, por ejemplo, que por primera vez se enfrentan al sistema de justicia, que es además un sistema de justicia con muchas barreras, con muchas faltas de claridad, y que no facilita el acceso a la justicia a las personas que tratan de transitar por él. Bueno, esta misma experiencia que ellas han vivido, se vivió el 1 de diciembre, se vivió en la marcha conmemorativa del 10 de junio del 71, se vivió el 13 de septiembre, se vivió el 2 de octubre y se volvió a vivir otra vez el 1 de diciembre. En todas estas manifestaciones, en todas estas marchas, ha habido patrones pues bastante homólogos y que ya los podemos ver, los podemos identificar. A lo largo del año hemos visto cómo se han ido desplegando, y lo más importante es que ha habido organización social también para contrarrestar estos efectos. La prensa independiente ha hecho un gran trabajo, organizaciones también de libertad de expresión han hecho un gran trabajo para documentar lo que pasa, para mantener un registro de los periodistas y las periodistas que están in situ, y las redes sociales han jugado un rol central para recuperar y tener evidencias fotográficas y de video que puedan ser utilizadas durante los procesos para que se pueda pues llegar a la conclusión de que las personas detenidas fueron detenidas en efecto arbitrariamente, que no estaban cometiendo actos de violencia y que ellos y ellas no, digamos, pues tienen otro perfil, son estudiantes, son cineastas, son fotógrafas, son poetas, son periodistas, y simplemente recordar el caso de Mario González, que fue detenido el 2 de octubre, llevó a cabo una huelga de hambre de más de 40 días y aún así ha sido imposible que su caso prospere hasta el momento. Estamos en Luchadoras haciendo un recuento anual de este año 2013. Regresamos en un momento más y continuamos. Estamos de regreso en Luchadoras y el día de hoy estamos haciendo una retrospectiva anual sobre algunos de los temas principales de los que platicamos en el programa en este año. Yo les recomiendo muchísimo que entren al archivo de Rompeviento en YouTube y que puedan ver un poco más acerca de nuestros programas, específicamente los programas del 1 de diciembre, para poder continuar y ver más a profundidad de la experiencia de estas chicas que nos han platicado y que han estado aquí y que han seguido organizándose para que
pues esto siga visible para que los presos y las presas puedan finalmente pues ser libres, ¿no? Que sean liberados. También un acontecimiento bien importante que sucedió este año fueron los 45 años de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968. Y realmente este tema no está para nada desconectado del tema del que acabamos de hablar, de las detenciones arbitrarias y de la criminalización de la protesta social. Y de eso nos platicó Nacha Rodríguez, Ana Ignacia, quien además, en una entrevista fantástica que tuvimos con ella, pudimos conocer cuál fue el rol de las mujeres durante el movimiento del 68, cómo específicamente en esa época, donde el feminismo estaba apenas en ciernes en nuestro país, donde apenas la liberación, digamos, de la mujer estaba tomando fuerza. Ella nos platicó de varios acontecimientos, la píldora anticonceptiva, etcétera. Cómo en ese marco las mujeres se movilizaron también el 2 de octubre. Vamos a escuchar un poco más acerca pues, de esta entrevista directamente de la voz de Nacha y regresamos. Estamos aquí en Luchadoras. Lo que me politizó, digo yo, en ese momento fue la represión. ¿Sí? Entre más golpes nos daban, más nos daba coraje, teníamos que salir avante con esto. Y yo realmente lo que pienso que determinó mi participación en el movimiento, porque todavía no estaba yo convencida de que me quería quedar, fue cuando el ejército entra a Seúl, el 18 de septiembre del 68. Y yo estoy en la facultad. Y Tita logró escaparse, pero yo no pude. Entonces, ahí fue la primera detención, ¿no? No sé, nosotros estábamos cantando y echando porras a los compañeros porque no sabíamos que detenían a las mujeres. Todavía no se veía esa detención de mujeres así como se estaba dando con los compañeros. Entonces a nosotros nos llevan a la rectoría y somos del grupo que habla Elena, de 40 y tantas mujeres, que había de todo, porque el ejército, cuando dijeron entren, agarraron parejo. Agarraron a las que estaban haciendo las prácticas para la Olimpiada, agarraron maestras, agarraron estudiantes, profesionistas, magistrados de la corte, o sea, realmente ellos no sabían a quién estaban deteniendo, ¿no? Pero a mí me toca esa detención y estando en Lecumberri, porque nos llevan a una cárcel de hombres que era Lecumberri, porque ya estaban las demás llenas, ahí fue donde yo realmente me di cuenta de que yo tenía que luchar, o sea, tenía que seguir en el movimiento y lograr las demandas que teníamos, porque realmente no estábamos haciendo nada. Es importante destacar, como acabamos de escuchar a partir del recuento de Nacha, que 45 años después estamos viviendo una situación muy similar y que el Comité de 68 ha estado desde entonces exigiendo justicia por lo que sucedió el 2 de octubre. Es importante pues destacar que tanto ella como Tita estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre y aquí en Luchadoras, Nacha tuvo la oportunidad de contarnos, de hacer un recuento que realmente es impresionante, que nos dejó a todos y a todas apabullados y sin palabras acerca de su experiencia en ese momento. Y también hace un exhorto al final del programa a jóvenes a que sigamos organizándonos y a continuar, a no cesar en la búsqueda de la justicia y sobre todo del respeto a los derechos humanos. Y en lo que se refiere a un tema de derechos humanos, es bien importante también platicar acerca específicamente de derechos humanos de las mujeres, del segundo eje temático de reflexión del día de hoy en nuestro programa, la violencia de género. Tuvimos una entrevista con Cristina Herrera, una doctora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, especialista en este tema, en la que hacemos una reflexión de cómo el feminicidio, que es esta forma letal y extrema de la violencia de género, en realidad está vinculada a todo un continuum de violencia que experimentamos desde hace muchos años, es una situación histórica, las mujeres. La división sexual del trabajo, la discriminación, la subordinación, el acoso callejero, la violencia cotidiana, todas esas formas de violencia no están desvinculadas del feminicidio. Vamos a escuchar directamente a Cristina platicando sobre esta reflexión y después
va a ser el enlace perfecto para poder transitar hacia una plática con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Sí, el sistema de género tradicional, que como decíamos antes, está sufriendo modificaciones, pero se basa en esta, sobre todo en el ámbito familiar, en la idea de que hay una autoridad, que es la autoridad masculina dentro del hogar, que es el famoso jefe de familia, que todavía se sigue considerando a veces así, hasta en las encuestas, aunque ya está cambiando un poco. Esta idea trae aparejada la noción de que la mujer le pertenece al hombre, la mujer es no solo inferior, sino que además debe ser tutelada, controlada. Históricamente se han generado muchos mecanismos para controlar sobre todo el cuerpo y la reproducción de las mujeres por cuestiones de herencia, por cuestiones económicas y familiares. Entonces, una serie de mecanismos de control de la mujer, sobre todo en lo relacionado a su sexualidad, a su cuerpo, tiene que ver con este control de lo que es su papel dentro de la familia, como cuidadora, como la que educa a la familia, y no debe salirse de este papel. Entonces, este modelo en el cual existe una autoridad masculina y la mujer es de alguna manera infantilizada, porque es tratada igual que se trata a los hijos, casi como un menor de edad, que debe ser controlada, que debe ser guiada. A veces esta idea se hace un poco romántica, ¿no? En la boda, en los casamientos, en las ceremonias, se ritualiza de una manera que logra generar identificación en las mujeres y en los hombres, incluso adhesión a estos papeles de buena voluntad y casi vía sentimiento. Es un poco lo que Bourdieu llama la violencia simbólica, es decir, una violencia que es invisible, que es consentida por la propia persona que la sufre, ¿no? Es como... está internalizada. Claro, es aceptada. Por lo tanto, no requiere de estar permanentemente ejerciendo la violencia o la fuerza física, porque hay una especie de consentimiento, ¿no? Y este consentimiento tiene que ver con estos papeles asignados, donde se valora socialmente los papeles de la mujer como madre, como esposa. En México la violencia contra las mujeres es bastante extendida y existen múltiples instrumentos para medir su dimensión, su magnitud, aunque siempre enfrentamos este reto de, pues sí, la denuncia, por ejemplo, ¿no? No siempre, no en todos los casos se denuncia y esto tiene grandes implicaciones para el registro de la magnitud de la violencia. Se habla entonces de un subregistro generalmente de la violencia contra las mujeres. Sobre esto en concreto, sobre este tema y sobre las distintas formas de medición de la violencia en nuestro país, también platicamos con Cristina Herrera, entonces les recomendamos muchísimo ir al archivo y ver este programa completo. Pero bueno, lo importante es decir cuál es el enlace entre la violencia contra las mujeres y el feminicidio. Y el feminicidio empezó en México a visibilizarse, a reconocerse como una problemática específica a partir del caso de Ciudad Juárez. Sin embargo, en los últimos años, y esto es algo que platicamos con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en una entrevista aquí en Luchadoras este año, descubrimos que es un fenómeno extendido en todo el país. Sabemos que la situación es muy alarmante en el Estado de México, por ejemplo. Sabemos que a raíz de la guerra contra el crimen organizado, impulsada por la administración de Felipe Calderón, el nivel de feminicidios en el norte del país, en entidades como Nuevo León, por ejemplo, y Tamaulipas, se incrementó muchísimo, muy notablemente. Vamos a escuchar ahora, en palabras de Yuriria Rodríguez, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, más acerca de esta problemática. Y regresamos en Luchadoras. Todos estos elementos, junto con los que dice Luz, nos ayudan a entender todo el contexto de la violencia contra las mujeres, específicamente en el tema de feminicidio, ¿no? Y también la falta... Eso es fundamental, ¿no? Que en la definición no solo es violencia letal contra las mujeres, sino impunidad y responsabilidad del Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Que nosotras hemos podido afirmar hoy que es un factor que ha hecho que México crezca el feminicidio. Es un factor, sí, la impunidad, porque si tú no sancionas a los agresores, se sienten carta abierta para asesinar a una mujer sin que se le sancione, y eso es muy grave, es un mal mensaje que se manda y que seguimos luchando contra
la impunidad en México y que te digo que en los casos de mujeres esto se agrava. En este sentido, por ejemplo, la tipificación del feminicidio, bueno, el feminicidio está reconocido y definido por la Ley General de Acceso, pero tiene que estar tipificado a nivel local para que pueda ser perseguible. Y las tipificaciones son distintas en diferentes estados, es decir, sí, hay diferencias entre cómo se concibe. ¿En qué medida esto representa un reto y qué es lo que ustedes vislumbrarían como lo ideal en relación a que se consigne un tipo penal para lograr perseguir y consignar información sobre feminicidios en los estados? Yo nada más quiero decir una cosa, mira, yo creo que es importante, la Ley General de Acceso avanzó en definir la violencia feminicida. Como acabamos de escuchar en voz del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, es bien importante destacar que, para empezar, el movimiento de mujeres se ha organizado desde hace algunos años para identificar y poder conceptualizar qué es el feminicidio. Y al respecto, México, en particular, Marcela Lagarde, una académica feminista que ha trabajado sobre esta concepción del feminicidio en nuestro país, como decíamos, como veíamos en este fragmento, no solo hablamos de violencia letal contra las mujeres, es decir, de el asesinato de mujeres por ser mujeres, que además va acompañado de una serie de factores que nos permiten reconocer un delito como feminicidio, sino que está asociado también a la impunidad, es decir, a la incapacidad de acceder a la justicia, porque el propio sistema de justicia no lo permite, está lleno de obstáculos y de trabas. Vamos a hacer un corte en Luchadoras, porque este tema del feminicidio en realidad es muy extenso, por eso hemos dedicado varios programas a ello, pero vamos a platicar un poquito más, a cerrar con el tema del feminicidio y a empezar con el tercer eje de análisis del programa del día de hoy. Estamos en Luchadoras, en una retrospectiva anual de 2013, regresamos. Yo me llamo Eusebia Gómez. Esta finca la comenzamos hace ya como 10 años. Bueno, es integral forestal. De forestal tiene árboles maderables, pero de fruta tiene mango, guayaba, piña, naranja. Tenemos muchos tipos de fruta. Y en el patio tenemos los hortalizas, unos plantónicos chiquitos, pero nos da para abastecer. Ahí sembramos de todo un poquito. Mi nombre es Juan Ortiz Pérez. Esta finca partió de un proyecto, el proyecto de la finca de forestales en la montaña, después de haber pasado en fases de periodo especial, ¿no? Se buscaban alternativas para buscar las formas de vida del campesino. Y nos cogió un poco desamparados porque no se sembraba ni nada y al llegar bastante apretado que se pasó. Nos obligó a buscar alternativas para poder sobrevivir porque realmente por la vía que entraban las cosas se dejó de entrar, para poder alimentando. Entonces buscar alternativas para poder sobrevivir por medio de los propios de uno que buscar los propios alimentos. Esto sirvió a la gente para que aprendieran muchas cosas. Yo digo que nosotros aprendimos con el periodo especial, porque por ejemplo el imperio, ¿no?, estaba celebrando porque nos íbamos a derrumbar. Y yo diría que lo que celebramos fue nosotros porque aprendimos con eso. Nos dio una lección que nos enseñó a hacer cosas que nunca lo habíamos hecho. Estamos más fortalecidos. Yo creo que sí, que todos los campesinos viven bien. Porque tú no vas a sacar a un campesino que no tenga que comer.
Estamos de regreso en Luchadoras y estamos platicando acerca del feminicidio, de cómo primero conceptualizarlo, reconocerlo, describirlo y promover que sea un tipo penal reconocido, un delito que sea consignado y por el cual puedan ser procesados culpables. Ha sido todo un reto y toda una lucha que han librado las organizaciones por los derechos de las mujeres en nuestro país. En el año de 2007 se aprobó la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que además de que reconoce distintos tipos de violencia, genera en la letra una serie de mecanismos que se supondría tendrían que coadyuvar para erradicar la violencia contra las mujeres, también el feminicidio, o para promover pues su prevención, digamos, ¿no? Sin embargo, a pesar de que han habido incluso recomendaciones y decisiones internacionales por parte, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más bien hacia el Estado mexicano, por el caso, por ejemplo, de Campo Algodonero, y que el tema del feminicidio sigue siendo una preocupación ante el Comité Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la CEDAW, en su última revisión, incluso en los exámenes periódicos universales que presenta México ante el Consejo de Derechos Humanos, el feminicidio sigue siendo prevalente y la impunidad también sigue siendo prevalente. La alerta de género es un mecanismo muy concreto estipulado en la ley que se supondría que es un recurso de avanzada con el que nuestro país cuenta o se supone que debería contar para poder emitir un llamado de atención, una alarma urgente acerca de una situación extendida de violencia en algún estado del país, por ejemplo. A pesar de que las organizaciones han tratado de que se emita una declaratoria por alerta, una alerta de violencia de género, estos esfuerzos no han sido fructíferos. Vamos a escuchar en este mismo programa al observatorio de nuevo, porque nos va a platicar justo qué es lo que está pasando con la alerta de género, por qué no se ha podido emitir a la fecha a pesar de reiterados intentos. A ver, es importante ahí que lo primero era que las compañeras de diversas organizaciones conocieran cuáles son los motivos que llevan a solicitar, porque se había desvirtuado a las organizaciones que solicitamos la declaratoria, que tenemos fines políticos, y nosotros lo que quisimos es establecer cuáles eran las situaciones que nos llevan a solicitarla. No solicitas solamente porque hay una situación que te preocupa, sino porque hay una gravedad de violaciones a los derechos de las mujeres, claro, y que estás viendo que el Estado, las acciones que está haciendo, no están impactando para evitar que esto siga incrementándose. Entonces, nosotras evidenciar eso. ¿Cuáles son los obstáculos que cuando nosotras solicitamos y cumplimos formalmente y con la información, la autoridad nos exige primero carga de la prueba? Es decir, nosotras teníamos que probar, cuando esa es parte que les toca a las autoridades, que yo te estoy dando una evidencia iniciaria que tú tienes que por eso investigar y que te lleve a determinar. Tienes todo un cuerpo estatal para hacerlo, supuestamente. Sí. O sea, yo te digo, hay esto y es gobernación que tendría esa facultad para trabajar con el gobierno del Estado para saber qué está pasando con, por ejemplo, en el Estado de México, ¿por qué no sabemos más de 500 casos? ¿Quién asesinó a las mujeres? ¿Qué está pasando en el sistema de justicia? Porque eso, la impunidad llama a que se siga dando carta abierta a que se asesinen a más mujeres. Entonces, eso es un problema ya grave. Y entonces nosotras discutíamos eso, es un obstáculo. El primero es que se nos pide algo que no establece ni la propia ley. Y otro elemento es que no nos decían, les negamos, no se acepta que se proceda a la declaratoria, solamente sin darnos razonadamente cuáles eran los motivos por los cuales decían que no se aceptaba. Era la investigación, porque todavía faltaba de la investigación, todavía determinar a partir de los resultados de la investigación si procedía o no la declaratoria. Y eso es más preocupante, porque la autoridad no aceptaba que se investiguen los casos. Siquiera. O sea, ni siquiera podían investigar para saber realmente qué está pasando, y eso le hubiera dado mayores elementos a los gobiernos para decir no está pasando, o lo que está pasando tiene tales características. Es una oportunidad que tienen los gobiernos para mejorar
y para que realmente podamos combatir una situación que está cobrando y que México a nivel internacional ha reconocido que el feminicidio es un problema grave. Como escuchamos y como hemos reiterado, a lo largo de este programa, el feminicidio sigue siendo una preocupación latente, y quiero cerrar como este segundo eje de análisis platicando acerca de 2 casos, muy brevemente, que nos llamaron la atención y que encendieron una alarma pública en medios y en redes sociales en 2013. El caso del asesinato, del feminicidio de Darcy Lozada, una chica de 20 años, aquí en la Ciudad de México, porque además empezaron a surgir y a visibilizarse los testimonios de su asesino. Un chico con el que salía y que un día después de su trabajo fue por ella y decidió pues acabar con su vida. Y también el caso reciente que está en este momento vigente de Yakiri Rubí, una chica que fue secuestrada por 2 individuos, fue llevada a un hotel en la colonia Doctores, fue violada y en un intento de defenderse asesinó a su atacante. Y estando rindiendo una declaración en el Ministerio Público, fue tomada presa por homicidio después de que ella misma estaba haciendo la declaración de que había sido víctima de violencia sexual, había sido víctima de violación. Ella está ahora detenida, ella está ahora presa y sus padres han creado una petición en línea, pueden entrar a change.org y firmarla para que Yakiri sea libre. Bueno, también este año se cumplieron 3 años del asesinato de Maricela Escobedo, una mujer, una luchadora, una defensora que estuvo buscando justicia por el asesinato, el feminicidio de su hija Rubí Marisol. Lo importante, y como hemos destacado a lo largo de este programa y en realidad a lo largo de todos los programas de luchadoras, es que las mujeres se organizan para cambiar esta realidad, y una iniciativa que busca justo que no muera la memoria de estas chicas, de estas mujeres víctimas de feminicidio, es Bordamos Feminicidios. Ellas estuvieron en Luchadoras y vamos directamente a escucharlas para conocer cómo su experiencia, cómo la experiencia de bordar un pañuelo con la historia de una mujer que ha sido víctima de feminicidio nos ayuda a conectarnos con esa historia y a lograr que permanezca en nuestra memoria y que la lucha continúe. El hecho de entender que juntas somos más fuertes, que juntas vamos a aprender, aunque estemos hablando de o de punto de cruz o de qué bonitos zapatos tienes. Vamos a aprender algo porque lo hemos hecho cada vez que nos juntamos alguien que está bordando con alguien que mira o que también está bordando o que quiere bordar. Entonces que estamos siendo muy fuertes y la conciencia de que son las mujeres quienes están organizando la visibilización de los feminicidios y de muchísimas otras cosas. Entonces, a mí me queda una sensación de sororidad y de placer absoluto, a pesar de estar hablando de lo terrible. Claro, reconocernos sobre todo, o sea, es muy interesante cuando se une o cuando llega alguien más al grupo de Bordamos Feminicidios, que dice, aquí está mi bordado, y de pronto lo sube a su página de Facebook y lo ven sus amigas y dicen, yo también quiero bordar, y la ven las amigas de las amigas, y entonces ahí se empieza a hacer una cadena, ¿no? Se abre una cadena de estas circunstancias, de que yo quiero conocer los casos, yo quiero involucrarme, yo quiero hacerlo, ¿no? O sea, digo, también están los comentarios así de, ay, ¿para qué hacen eso? Es muy doloroso, pero sí es muy importante visibilizarlos, ¿no? Es muy importante, sobre todo, este vínculo que se crea, ¿no? Entre, como lo decía Minerva, ¿no? El vínculo que se crea entre las que ya no están con nosotros y las que estamos aquí, ¿no? O sea, sigue existiendo ese vínculo, no están siendo olvidadas, ¿no? Eso. No podemos quedarnos en el dolor. O sea, tenemos que transformar las cosas. Así es. Y contar estas historias que, ¿dónde se quedan? Se quedan en los archivos, en los expedientes. ¿Quién las conoce? Tenemos la oportunidad de decir, esto pasó, ¿no? Te conozco, te reconozco y sé que lo que te pasó no fue justo y me importas, ¿no? Así es, así es. Y la emoción de, toma Samantha, ya te terminé tu pañuelo, ¿no? Insisto, esta mezcla de lo terrible y lo hermoso, sí,
pues te cambia la vida. En Luchadoras nos hemos enfrentado a historias duras, historias que estando aquí en el set durante la entrevista verdaderamente nos dejan sin palabras, con un nudo en la garganta, con un nudo en el corazón, pero que finalmente también nos dan la esperanza al ver, por ejemplo, el caso de Bordamos Feminicidios, ver iniciativas que buscan que las cosas no permanezcan en el olvido, que las cosas se recuerden y que la gente se organice para movilizarse y cambiar. Ustedes pueden entrar a Facebook y buscar así, literalmente, Bordamos Feminicidios, pedir una historia, bordar un pañuelo y contribuir a este acervo de pañuelos que se han estado exhibiendo en diferentes lugares y que además provienen de la investigación que hace el propio Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para recuperar los casos de mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Han tenido que entrar a los archivos, analizar los expedientes, identificar esos parámetros que pueden hacer que un crimen sea considerado como tal, para recuperar la historia, hacer las cuentas, generar las estadísticas y visibilizar este problema. Vamos a hacer un corte y regresamos en la recta final de Luchadoras en este programa de retrospectiva de 2013. Estamos en Luchadoras y hemos estado el día de hoy haciendo un recuento, una retrospectiva de lo que hemos estado viendo a lo largo del programa en 2013. Y el tercer eje de análisis, que ya, bueno, lo hemos abordado un poco en los últimos segmentos, tiene que ver con las defensoras de derechos humanos y cómo esas mujeres que se organizan para buscar promover y proteger los derechos humanos de otras mujeres también enfrentan situaciones de violencia apremiantes. Y por esto vamos a recuperar una entrevista que hicimos con Cristina Jardaga de la Iniciativa Mesoamericana de Defensores de Derechos Humanos, y ella también trabaja en HAS, en Asociadas por lo Justo, que hicieron un diagnóstico mesoamericano de violencia contra defensoras de derechos humanos. Ellas registraron en un periodo de 2 años, de 2010 a 2012,
alrededor de 400 incidencias de violencia contra mujeres defensoras. Y por supuesto, esto es lo que ellas alcanzan a registrar con sus esfuerzos. Por supuesto, estos números pueden ser muchísimo más grandes. Hay todo un reto en cómo captamos esa información. Y también un dato apabullante que ellas nos presentaron es que se registró tan solo en este mismo periodo de 2 años, un aproximado de 38 mujeres defensoras de derechos humanos asesinadas en Centroamérica y México. Vamos a escuchar directamente esta entrevista con Cristina y volvemos. El diagnóstico mencionan que tú me corregirás si es 2012 solamente o 2010 a 2012, pero que hay 414 incidencias reportadas. Los 414 registros de agresiones fueron solamente durante 2012. Solo durante 2012. Solo durante 2000. Y cuando hablamos de estos casos, o sea, cuando hablamos de violencia, por ejemplo, contra defensoras, ¿de qué estamos hablando? Danos ejemplos concretos como de qué pasa. Pues justo lo que ha evidenciado el registro es que las defensoras están enfrentando amenazas, hostigamientos, represión, ¿no?, en ciertos contextos, campañas de difamación, y también enfrentan actos de hostigamiento, violencia física, ¿no?, en ciertos contextos, en represión a la labor que están llevando a cabo. Son diferentes perfiles de defensoras en diversos contextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, son defensoras que están trabajando defensa a derecho al territorio, o mujeres defensoras que están trabajando derechos humanos de las mujeres, en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, y que por parte de ciertos actores reciben amenazas que van también en contra de la vida, de la familia, ¿no? Y se van generando ciertas particularidades. Por ejemplo, hemos empezado a evidenciar que justo hay también un componente de género en cómo se amenaza a las defensoras, ¿no? Normalmente a las defensoras también se les intenta impactar más amenazando si son madres de familia, por ejemplo, y cabezas de familia, a las hijas, a los hijos, ¿no? Y se va atacando como a ese núcleo. O los contextos en los que son las agresiones tienen una connotación sexual, ¿no? Entonces esas son las amenazas más directas. También ustedes identifican el tipo de actores que cometen esos actos. ¿Cuál ha sido el resultado, por ejemplo, de este análisis? Bueno, lo que hemos identificado es que en más del 60% las defensoras identificaron como agresor a los actores estatales. Y en el resto de los casos no estatales, que están más vinculadas a las actores estatales. En el 60%, okay, actores estatales, que pueden el Estado y que son desagregado, policía municipal, elementos del ejército, autoridades estatales y autoridades municipales, ¿no? Son como los perfiles de los actores estatales involucrados directamente en las agresiones. En la parte de las agresiones cometidas por no estatales, son empresas y corporaciones en la mayoría de los casos, en el que las defensoras están identificando como agresores, que son los causantes de diversos tipos de amenazas, campañas de difamación, anónimos. En ciertos casos se puede analizar desde dónde provienen cuando se vincula el trabajo que están haciendo. Es súper importante destacar el trabajo que ha hecho esta iniciativa mesoamericana de defensoras de derechos humanos, porque para poder constituir este informe, este diagnóstico sobre el cual Cristina nos presentó ahorita las estadísticas, no solo se conoce la magnitud y los tipos de violencia, las formas de agresión contra defensoras, cuáles son las más predominantes, sino también quiénes las cometen, y destaca que sean los propios agentes estatales, las autoridades, quienes tienen una obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres, porque se han adscrito a tratados internacionales que los obligan a ello. Ellos están también cometiendo estos delitos contra las mujeres. Para lograr compilar toda esta información, ellas generaron un registro que tiene perspectiva de género, que pregunta específicamente algunas cuestiones que permiten hacer evidente por qué esta violencia contra defensoras tiene que ver con el hecho de que son mujeres, ¿no? Por eso les recomiendo que vayan y vean la entrevista.
es una entrevista pues de un programa normal de luchadoras, toda una hora para poder profundizar sobre este gran trabajo que ellas están haciendo. Y quiero cerrar el programa con el cuarto eje de análisis del día de hoy, que tiene que ver con los derechos políticos de las mujeres. ¿Y por qué? Porque es una vía para acceder a lugares de toma de decisiones que permitan impulsar políticas que transformen esta realidad a la que nos enfrentamos. Estos retos adversos de los cuales ya hemos platicado hoy, lo han hecho ya mujeres a lo largo de la historia, se puede seguir haciendo. Y para conocer cuáles son los derechos civiles y políticos de las mujeres, platicamos con Natividad Cárdenas. Vamos a escucharla directamente, hablar sobre este tema y regresamos en Luchadoras. Derechos políticos es precisamente esa posibilidad de votar, de ser votadas y de defender tus derechos. Esto es que puedas ocupar cargos desde la Presidencia de la República hasta las diputaciones a nivel federal, las senadurías, las diputaciones a nivel local, las presidencias municipales, y así cada cargo por el que se tiene que contender en México por un voto. Esto sería básicamente mis derechos políticos, ¿no? Mi derecho a votar, a elegir, mi derecho a ser votada y mi derecho, muy importante, que se ha manifestado en los últimos años, de defender mi voto y defender mi derecho. Ese podría decir que es el marco, se podría decir que son los derechos políticos de las mujeres. Y es súper importante como reconocer esta triple dimensión, digamos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, bueno, ya las mujeres podemos votar y que eso es como un gran avance, ¿no? Y que cada vez tenemos más legisladoras. Pero ese tercer ámbito, por ejemplo, de la defensa, es muy importante también. Sí, con eso se está cerrando el ciclo, porque en un principio pues nada más salíamos a votar. Este año precisamente se cumplen 60 años del aniversario del voto. Entonces, bueno, como una primera parte de este proceso, de este círculo, ¿no?, era el salir a votar, salir a elegir. Después, precisamente con este derecho más amplio, ¿no?, las mujeres decidieron postularse a distintos cargos. Y después se veía que no avanzaba, ¿no?, que se quedaba en el ras. Entonces, un nuevo aporte en materia de derechos políticos y electorales de las mujeres es esta defensa que han impulsado autoridades electorales muy importantes como el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, con distintos programas y proyectos de capacitación. Bueno, estamos en Luchadoras y acabamos de escuchar a Nati Cárdenas platicar acerca de los derechos políticos de las mujeres, el derecho a votar y también el derecho a ser electa para poder ocupar cargos de toma de decisiones. En esta legislatura, digamos, hay una situación sin precedentes en el país. Alrededor del 30% de los espacios están ocupados por mujeres y es la cifra más alta que ha registrado nuestra historia. Este año se cumplieron 60 años del voto de las mujeres en México. Y para conmemorarlo, platicamos con Jimena Andión del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Vamos a escucharla, hablar un poco sobre esta historia y regresamos. La lucha por el voto femenino empieza en México con la revolución, empieza cuando empieza en otros muchos países. Y es bien interesante porque una de las demandas de la Revolución Mexicana era sin duda la igualdad de derechos entre todas las personas, incluyendo a las mujeres. Y hubo muchos revolucionarios que reivindicaron este derecho y sin duda, como tú sabes, las mujeres estuvieron muy involucradas en la lucha por la Revolución Mexicana. Lo interesante es que la Revolución Mexicana no les hace justicia a las mujeres y no se cristaliza el derecho al voto. Y es interesante leer un poco la historia que cuenta Gabriela Cano y otras autoras de cómo al final gente como Venustiano Carranza, que estaba muy cercano a Ermila Galindo, que es una de las feministas de esa época más importantes, estaba convencido de la importancia del voto de las mujeres. Y lo interesante es entender que no se dio porque había mucho miedo y había una percepción, digamos, generalizada que el voto de las mujeres iba a ser mayoritariamente por conservadores. Y entonces que al final el darle el voto a la mujer, aunque era una reivindicación de la revolución, podía constituirse en detrimento de la misma revolución y de los movimientos progresistas, cosa que obviamente es un mito y un estereotipo a través de la mujer como conservadora apoyando al clero, ¿no?
pero sin duda esa fue una de las razones que Bueno, que teniendo al lado mujeres como Hermila Galindo, ¿cómo era posible que eso fuera un argumento? ¿No? Y lo mismo pasa con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas era un hombre muy convencido de la importancia de la participación política de las mujeres, de la igualdad, y a la mera hora empieza, digamos, él promueve una iniciativa que después él nunca se promulga. Y él detiene la promulgación en conjunto con otras personas justo por el miedo a que estaban en etapa de elecciones y pues el voto de las mujeres podría implicar también que la balanza se inclinara a favor del candidato conservador, lo cual es muy interesante. Pero la otra cosa interesante es que el voto femenino se consiguió antes a nivel municipal que a nivel federal, digamos. Y ahí lo interesante es que no había una reivindicación de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino una reivindicación de que las mujeres estaban muy cerca del municipio porque era cercano a sus casas y porque tenían más claridad de las realidades. Exacto. Entonces que era importante que por eso votaran, pero no había tampoco una conciencia, por lo menos en los grupos y en las élites políticas, de que eso era importante, ¿no? Es hasta los 40 donde ya hay mucho más movimiento. En el 47 se logra el voto femenino a nivel municipal y bueno, finalmente en el 53 se logra a nivel federal, aunque es interesante que no se logra tampoco el voto. Las mujeres no pueden votar en elección presidencial sino hasta el 58, cuando son las siguientes elecciones presidenciales. En definitiva, la organización de las mujeres ha logrado que progresivamente podamos tener incidencia en más ámbitos de acción, en lo político y en lo público. En Luchadoras también tuvimos un programa que les recomiendo muchísimo acerca de cómo las mujeres en México están ahora participando de los procesos internacionales de discusión de la Agenda de Desarrollo post-2015. En Luchadoras este año hemos tenido la oportunidad de platicar acerca de teología feminista, por ejemplo. Hemos tenido la oportunidad de platicar con poetas, hemos hablado de ciencia y poder, de las desigualdades y las brechas salariales de las mujeres y de todos los temas que hemos platicado el día de hoy. A pesar de los retos, en Luchadoras este año hemos conocido a mujeres maravillosas y también a hombres que se han comprometido con la igualdad de género y que están movilizándose para cambiar esos procesos, esos cambios culturales que requieren de muchísimo tiempo, pero que están siendo posibles gracias al trabajo de ellas y de ellos. Es por esto que en Luchadoras estamos muy contentas de haber llegado al final de este año. Gracias a ustedes por seguirnos, gracias a estas mujeres que nos inspiran todos los días para movilizarnos, para generar cambios, para comprometernos con los derechos de las mujeres, con los derechos humanos. Las revoluciones se hacen todos los días y estas mujeres hacen de su vida una revolución. Ellas son luchadoras y el próximo año vamos a seguirlas conociendo aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Gracias a Rompeviento por permitirnos este espacio, por darnos un lugar para reivindicar esta existencia, esta lucha, esta visibilización. Esto fue Luchadoras, la retrospectiva anual de 2013. Quédense en Rompeviento y nos vemos el próximo año.